Un saludo para todos. En los artículos 7 y 8 que acabamos de revisar en el último video, Santo Tomás concluía la cuestión 84 sacando algunas conclusiones que permiten comprender de manera recta la relación de cierta dependencia rectamente entendida del acto de la potencia intelectiva respecto de los sentidos. Y aquí considero interesante hacer una especie de consideración de un tema que pertenece propiamente a la teología católica y más específicamente a la teología ascética y mística, que es, para decirlo en breve, aquella parte de la teología que se encarga del estudio de la vida espiritual, de la vida de la gracia, del desarrollo, del crecimiento de esa vida de la gracia hasta su culminación en la bienaventuranza, en la visión de Dios en el cielo, de la cual ya gozan los bienaventurados en este momento. Y la consideración que me parece interesante hacer, aprovechando la doctrina que Santo Tomás nos acaba de explicar, es la siguiente. Santo Tomás nos dice, y es un hecho de experiencia, que dependemos de los productos de la sensibilidad, incluso para las más altas operaciones de la inteligencia. Y poníamos como ejemplo la oración. Y decíamos, hagamos el ejercicio de orar y nos vamos a dar cuenta cómo incluso en esa oración que llamamos mental, donde no pronunciamos palabras y oramos en silencio, resulta inevitable formar algún tipo de imagen sensible, que puede ser el movimiento casi imperceptible de los labios siguiendo el hilo de la oración, o por dentro, incluso a veces si no se mueven los labios, se mueve un poquito la lengua, y eso ya le permite a la inteligencia como encarnarse en lo sensible para realizar su acto propio. O incluso a veces es como si nuestra mente fuera una pantalla donde vamos orando, pero vamos viendo las palabras que decimos de manera casi imperceptible, o incluso puede ser que imaginemos que las estamos escuchando o imaginemos que las estamos diciendo. De todos modos, como sea que nos pase a cada uno de nosotros, siempre resulta inevitable, incluso en un acto como la oración mental, recurrir ese recurso a los productos de la sensibilidad, a las imágenes, que como ya aclaramos, no son imágenes solo aquellas propias del sentido de la vista, sino todos los productos, los objetos de cada uno de los sentidos, un sonido, un olor, un tacto que nos viene a la memoria, el recuerdo de una superficie lisa, de una superficie rugosa. Todo eso se puede agrupar bajo el término de imagen, y siempre recurrimos a algún tipo de imagen o a una combinación de varias imágenes para que la inteligencia como que pueda hacer pie en la sensibilidad y de allí elevarse a la consideración de nuevo abstractiva de su objeto propio, incluso cuando ya anteriormente ha llevado a cabo esa operación de abstracción y ya poseemos los conceptos y poseemos incluso una ciencia. Piensen ustedes en un lógico, en un especialista en lógica consumado, un maestro o un especialista en psicología, en metafísica, que ya posee más o menos la ciencia de manera consumada. Aún ese metafísico, ese lógico, cuando realiza sus consideraciones, las más abstractas que ustedes quieran imaginarse, debe de manera inevitable recurrir a ciertas imágenes que les sirvan como de anclaje para que el universal que posee en esa especie inteligible se encarne, porque Santo Tomás repite una y otra vez que, dada nuestra condición actual, en donde nuestra alma se encuentra unida, informando un cuerpo, pues no queda de otra que
recurrir a la cooperación que nos presta esa misma sensibilidad anclada a órganos de los sentidos, órganos que están por naturaleza ordenados a interactuar con estímulos físicos. Pero aquí viene la consideración, parece interesante, como poníamos de ejemplo la oración. Resulta que los místicos, esas personas que han subido muy arriba en la unión, en la comunicación con Dios, explican en sus libros, en sus textos, los grados de oración. La oración tiene grados, la oración del católico tiene grados, porque la oración es la elevación del alma a Dios, y eso se da por grados hasta el grado supremo de unión con Dios, del que gozan los bienaventurados, y esperamos con el favor de Dios gozar algún día también nosotros. Eso tiene grados, es una escalera que va por grados. Y poníamos de ejemplo la oración mental, y decíamos cómo incluso en la oración mental nos resulta inevitable, en el estado actual de unión del alma con el cuerpo, tuyo y mío, nos resulta inevitable recurrir a esa sensibilidad, a esas imágenes. Y entonces los místicos nos explican que así es, y que en las primeras etapas de la oración, cuando el alma recién está en los primeros momentos de esa primera conversión, que es la salida del pecado mortal a la vida de la gracia, por ejemplo, después de una buena confesión sacramental, esa primera conversión marca el punto de partida de la vida espiritual. Antes, en el estado de pecado, pues no hay propiamente vida espiritual, porque la gracia de Dios, que se pierde con el pecado mortal, es propiamente la vida del alma, y es la condición sine qua non de la vida interior del católico. Por lo tanto, esa primera conversión del pecado a la gracia es la puerta de entrada a la vida interior. Ahí todo empieza. A partir de ese momento comienza un proceso, debe comenzar un proceso de generosidad de parte del alma, de oración, de fidelidad, de vida sacramental, de perseverancia, de penitencia, que va simplificando la vida de oración, que debe ir simplificando la vida de oración. Y entonces los místicos nos dicen, por ejemplo, una Santa Teresa de Jesús o un San Juan de la Cruz, nos dicen que a medida que el alma asciende en ese camino de unión con Dios por medio de la generosidad, a las inspiraciones del Espíritu Santo, que es el que toma las riendas de nuestras decisiones y de nuestra cotidianidad, cuando somos generosos en avanzar y en irnos desprendiendo de la vida de egoísmo, que en últimas es la vida de pecado, nos dicen los místicos que esa alma que comienza a vivir en esa generosidad comienza a experimentar una simplificación de su oración. Al principio, la oración, por decirlo así, de los principiantes es una oración muy humana, donde se reza con palabras, claro que sí, leemos los salmos, por ejemplo, meditamos un trozo del Evangelio, recitamos continuamente el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, las oraciones que sean de nuestra devoción, y eso está muy bien y eso está perfecto, pero es señal esa oración así llena de todavía el concepto, la imagen, la oración, el texto, la meditación razonada, es señal de que todavía el alma, esto lo dicen los místicos, no lo digo yo, es señal de que todavía el alma está en esas primeras etapas muy bonitas de la vida interior y de la conversión, pero esa vida interior está llamada a simplificarse. ¿Simplificarse en qué sentido? Simplificarse en que las almas generosas que empiezan a volar con gran altura en la vida de la gracia, en la vida de la unión con Dios, comienzan a ver cómo su oración empieza cada vez a ser más, ya no discursiva, llena de palabras, llena de textos, llena de imagen, llena de oración, incluso oraciones ya hechas, establecidas, sino que comienza a ser una oración contemplativa, una oración donde el alma más bien se va como quedando cada vez más pequeñita, más volviendo como a la niñez espiritual, y queda más bien como delante de Dios,
cada vez más desnuda ante Dios y como sin palabras. Entonces el místico cada vez más su oración es simplemente un ponerse delante de la presencia de Dios y dejarse inundar por Dios, ya casi sin necesidad de palabras, sin necesidad de grandes discursos, ya sean vocales o mentales, sin necesidad ya de textos. Simplemente es el alma ante Dios, el alma ante Dios, el alma desnuda ante la mirada de Dios. Esta es la contemplación, y entonces la oración de los místicos es ya una oración de contemplación, que finalmente será, y así lo esperamos, la vida eterna. La vida eterna no es otra cosa que la contemplación de la esencia de Dios y la inmensa felicidad que de eso resulta para el alma del bienaventurado. Entonces resulta interesante cómo en esta cuestión 84 Santo Tomás, enseñándonos el proceso natural humano de conocimiento, nos habla y nos recalca cómo dependemos en este estado de nuestra vida acá en la tierra, dependemos de ese constante recurso al auxilio que nos prestan los sentidos, los productos de los sentidos, de la imaginación para nuestros actos más elevados de intelección, y cómo en la vida interior ese recurso a la materialidad también se ve presente en la oración de los principiantes, pero en la oración de los que van avanzando en la vida espiritual, y más aún en la oración de los que llegan a ese estado que llaman el estado unitivo, a esa unión de transformación del alma en Dios. Ahí ya el concepto humano, la imagen humana se hace no solo innecesaria, sino incluso estorbosa. Ya los conceptos humanos quedan cortos, quedan pequeños, quedan poquitos al lado del alma desnuda ante la visión de Dios. Y esto es tan así que incluso la teología católica nos enseña que los bienaventurados ven la esencia de Dios no mediante conceptos humanos, como de pronto nosotros acá en la tierra realizamos una lectura de las 5 vías de Santo Tomás y entonces somos llevados a comprender la necesidad de la existencia de Dios, y luego a partir de esas 5 vías Santo Tomás desarrolla unos atributos de la esencia de Dios, del ser de Dios, pero son conceptos al estilo, al modo humanos, abstraídos de los sentidos y luego por analogía aplicados a realidades espirituales infinitamente trascendentes como Dios, pero son conceptos que por más alto que lleguen siguen siendo conceptos de modo humano, de la modalidad humana de conocer. Pero Dios es infinitamente trascendente a toda modalidad humana. Por eso el bienaventurado que ve a Dios no lo ve en virtud de conceptos creados por su inteligencia en ese modo abstractivo que hemos explicado, sino que nos dice la teología católica que Dios infunde en el alma del bienaventurado un don gratuito que se llama el lumen gloriae, la luz de gloria, que es como, por decirlo de alguna manera, un refuerzo sobrenatural, gratuito, infundido por Dios en el alma, en la inteligencia del bienaventurado, que sobreeleva la potencia de conocimiento del hombre para que pueda contemplar la esencia de Dios, si no, tampoco podría hacerlo. Entonces, esta lumen gloriae le otorga al intelecto humano esa benditísima posibilidad de contemplar la esencia de Dios, que es la esencia misma de la vida eterna. Entonces, fíjense cómo es muy interesante a veces unir las cosas que nos dice la parte filosófica con los datos de la revelación de la teología y ver cómo tiene una continuidad, no hay una contradicción, no hay una oposición, no hay una contrariedad, no, hay una cierta continuidad. Donde la filosofía termina, el teólogo ahí toma el relevo y lleva mucho más allá el tema. Ustedes mismos, seguramente yo también, hemos experimentado
perdón, nuestra oración propia de principiantes, llena de palabras. Entonces leemos el Evangelio, los Salmos, las vidas de los santos, cerramos los libros y rezamos con oraciones establecidas como el Padre Nuestro, o otras que nos salen en ese momento del corazón, pero siempre acompañado de palabras que representan, significan conceptos que están en nuestra mente, que hemos tomado por abstracción de la realidad, y con eso intentamos elevarnos a Dios. Incluso nuestra oración mental, cuando nuestros labios se cierran y tratamos de cerrar también los ojos y simplemente intentar ese diálogo con Dios, de hijo a padre, vemos cómo siempre está de intermediario el lenguaje, la palabra humana en modo humano. Pero a medida que nuestra vida interior, por la gracia de Dios, vaya avanzando, iremos viendo, y esto espero vivirlo y lo pido también para ustedes, iremos viendo cómo esa oración se va haciendo cada vez más simple, y cada vez nos iremos quedando más sin palabras, y cada vez nuestra oración va a ser un perdernos en Dios, en el amor de Dios, casi que una intuición de la misericordia de Dios que nos acoge, que nos cobija. Y incluso en textos de los grandes místicos se encuentran pasajes que casi diría uno que rozan el panteísmo, porque ellos hablan de perdernos en Dios, ellos hablan de cómo el alma se sumerge en la inmensidad de Dios y queda allí como sumergida y cubierta y transformada en Dios, y tienen unas expresiones que si no se precisan, si no se matizan, pues se salen a veces y pueden ser interpretadas en sentido panteísta contrario a la fe católica, pero apuntan en esos arrebatos a veces de expresión que los místicos utilizan, se esconde una verdad, y es la verdad de la simplificación progresiva de la oración de esa persona que está ya en camino de acercarse a Dios, que se ha alejado completamente del pecado, que está trabajando en el crecimiento de la gracia mediante la vida sacramental, la práctica de las virtudes, los consejos evangélicos, las bienaventuranzas, dejándose guiar por los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Son temas supremamente interesantes, pero que desbordan el tema de este canal, aunque de pronto y en una de esas los incluimos en alguna serie de videos más adelante. Sin embargo, no estoy diciendo esto para empequeñecer la importancia de la oración, tal y como la hacemos de pronto ustedes y yo mismo, con palabras, con oraciones, con lectura de salmos, con lectura del Evangelio. No, eso está muy bien, hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero tengamos presente hacia dónde nos llama Dios. Dios no nos llama a quedarnos en esa edad infantil, por decirlo así, sino que nos llama a ir creciendo en la gracia y en esa oración que debe irse volviendo cada vez contemplación, hasta llegar a un momento en el que ya la oración sea simplemente ponerse en la presencia de Dios y contemplarlo y sentir su amor, su presencia, y ser completamente transparentes a su mirada, y que de hecho esa va a ser la vida del bienaventurado en el cielo, y de ahí su inmensa felicidad.